Muchas han sido las inquietudes, las dudas y mucha la incertidumbre que han comenzado a plantearse con motivo de las distintas situaciones que trae aparejada la situación de los vacunados, de los no vacunados y de la prestación de tareas presenciales. Por eso, profesionalmente podría dar una respuesta, si se quiere, inmediata, simple y sencilla, sin correr riesgo alguno. Apliquemos la resolución 4 del año 2021 del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero la eventual casuística que puede darse y que de hecho ya se está dando, derivada de la misma, derivada de esa resolución conjunta en términos generales, como así también si le sumamos a ello en el sector educativo el entrecruzamiento muchas veces contradictorio o parcial de referencias gremiales, de informaciones de las autoridades educativas jurisdiccionales e incluso de normativa jurisdiccional, el tema se complejiza aún más. Y complejizan, como es obvio, el abordaje profesional del mismo. Pero ya me conocen, entre mantener un eventual silencio ante ello, o bien correr el riesgo de dar una opinión profesional sobre estas cuestiones derivadas a modo de interpretación de esas prescripciones normativas, bueno, opté por esto último, correr el riesgo. Es decir, reflexionar jurídicamente con ustedes sobre algunas cuestiones casuísticas, planteando precisamente algunos casos y ejemplos que se han venido dando o que pueden darse y algunos de los cuales ya me han preguntado. Y así, correr el riesgo de que al ser una materia totalmente opinable y teñida de enorme incertidumbre, soy consciente que en definitiva deberá resolver los eventuales conflictos quien deba resolverlos. Sabido es que toda norma es legal y de aplicación desde el momento en su publicación en el boletín oficial, por lo tanto, insisto, de aplicación y viabilidad. Pero también sabemos que su legitimidad, validez o vigencia deberá ser determinada por el Poder Judicial ante el eventual surgimiento de un conflicto o planteo en los estrados judiciales. Digamos que de esto se trata, dicho muy brevemente, el juego republicano de los estados y el equilibrio indispensable entre los poderes que los integran. Dejo en claro, aunque tal vez no sea necesario, que lo que a continuación voy a desarrollar es de aplicación a aquellos que cuentan con las denominadas comorbilidades, es decir, que integran grupos de riesgo o cuentan con factores de riesgo. Los que no integren estos grupos, es decir, los que no tienen limitaciones de salud, obviamente ya han sido convocados a la presencialidad en función de las prescripciones de cada jurisdicción y se encuentran prestando tareas en este marco de bimodalidad, clases sincrónicas, asincrónicas, presencialidad intermitente y todas estas hermosas palabras a las cuales nos hemos tenido que acostumbrar en la tarea educacional y en cumplimiento, obviamente, de los estrictos protocolos impuestos y determinados por las autoridades sanitarias y educativas, tanto nacionales como locales. En este marco, entonces, voy a plantear algunos cuadros de situación posibles previstos o que plantea la resolución conjunta 4 de 2021, la cual les sugiero que por ser sumamente corta, previamente le puedan dar una leída, para lo cual obviamente dejo el link del boletín oficial en la descripción del video. La primera pregunta que nos surge entonces es: ¿a quiénes puedo convocar? ¿Cómo y cuándo? La resolución mencionada, entonces, tiende a resolver fundamentalmente el dilema de aquellos que fueran dispensados de asistir a su puesto de trabajo, hablo presencialmente, y la relación de dicha dispensa con una eventual vacunación o no vacunación. Entonces regula precisamente qué ocurriría con aquellos trabajadores que, estando dispensados por tener factores de riesgo o estar en grupos de riesgo, o bien recibían la vacuna o recibieron la vacuna o bien no quieren vacunarse. Es el artículo primero de esa resolución 4 de 2021 que es bastante claro y debe ser leído conjuntamente con la resolución 207 del año 2020. La redacción tiene cierta limitación gramatical y dudosa técnica legislativa, pero más allá de eso, y ustedes estarán leyendo ese artículo primero, determina que podremos convocar a prestar servicios a aquellos que se encontraban en los siguientes grupos de riesgo o contaban con factores de riesgo.
trabajadores mayores de 60 años, trabajadoras embarazadas, trabajadores con enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas y diabéticos. En consecuencia de lo mencionado, entonces, todos los trabajadores mencionados precedentemente, sean docentes programáticos, extraprogramáticos o bien no docentes, podremos convocarlos 14 días corridos después de haber recibido la primera dosis, la primera inoculación de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra la COVID-19. Obviamente el trabajador deberá acreditar con una copia simple del carnet de vacunación, la cual sugiero que sea debidamente suscripta por él con su aclaración de puño y letra, con la cual acreditará la aplicación de esa dosis, copia que quedará en poder del instituto y se incorporará al legajo laboral del mismo. He aquí entonces la segunda cuestión que aparece. ¿Qué pasa con el trabajador que me dice que no quiere reintegrarse o que no puede reintegrarse? Primera situación entonces de aparente conflicto. Esto es que el trabajador, ya vacunado con la primera dosis, me informa de manera fehaciente que a pesar de tener esa primera dosis, continuará dando clases o bien opta por continuar dando clases de manera virtual. Veamos distintas posibilidades de motivos o causas de tal comunicación que en principio contraría la prescripción normativa en análisis. Primera causa o razón, miedos u otras razones subjetivas. Planteo por parte del trabajador que no quiere reincorporarse a su actividad presencial por el temor que le implica no contar con el calendario vacunatorio completo y en consecuencia de ello opta por seguir en la virtualidad y así lo comunica al empleador. Evidentemente esta situación no está prevista en la normativa, por lo tanto, conforme la resolución es clara en el sentido de que podremos convocarlo a trabajar presencialmente. Hasta allí la norma. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador igualmente insiste, diciendo que él se va a mantener en la virtualidad y el instituto insiste eventualmente en que asuma la presencialidad? En ese caso podría haber, a mi modo de ver, distintas actitudes a asumir por parte del establecimiento educativo, de la cual me permito a modo de sugerencia consignar las siguientes. La primera, adherir a lo que el trabajador me plantea, consecuencia de lo cual lo sigo dispensando, hasta solo Dios sabe cuándo, y abonando el 100% del salario. Seguirá dando clases virtualmente y como verán en esta postura desaparece el conflicto, al menos el conflicto laboral. En un futuro podremos tener un conflicto económico, financiero o eventualmente con las familias que hagan el planteo de cuándo va a darse el regreso de ese docente. La segunda posibilidad, adhiero a lo que el trabajador me refiere, pero le informo que si bien mantengo la relación laboral, no le voy a abonar el salario correspondiente. Aquí puedo llegar a plantear no abonarle nada del salario, manteniendo la relación laboral, o bien, por ejemplo, el 50% del mismo. También en esta postura puede haber, obviamente, un conflicto, pero esta interpretación y posible procedimiento intenta receptar el principio del artículo 4 de la resolución en análisis, que habla de que el empleado deberá obrar de buena fe y colaboración para paliar los daños y perjuicios que su decisión derivara en el empleador. Leí textualmente. La tercera posibilidad, sostengo la decisión en el marco de la resolución 4/2021 y le requiero que asuma sus tareas presencialmente bajo apercibimiento de considerarlo incurso en figura de abandono de cargo. Posición esta que, como verán, sería la extrema y no sería en extremo conveniente asumir.